Bueno, nuestro curso como medicina alternativa no es tan amplio, las unidades no son tan grandes, es teórico práctico. Espero que les guste cada una de las diapositivas que yo les vaya a estar enviando. Eh, es más, como les digo, el curso no es tan amplio y no hay mucha teoría, pero el estudio de cada una de las plantas o cada uno de los temas que se van a ver son muy importantes. La medicina alternativa, el ser humano a lo largo de la historia se ha visto obligado a satisfacer sus elementales necesidades como hambre, el abrigo, el alivio al dolor, enfermedades, producto de su medio ecológico. El desarrollo de estas prácticas, fundamentando el proceso cultural, está inmersa dentro del cúmulo de elementos empíricos, entendidos estos como un competente filosófico según el cual el conocimiento se haya fundamentado en la experiencia, lo que ha constituido conglomeraciones sociales con culturas de diferentes trayectorias. En este sentido, los pueblos de los diferentes rincones del mundo, independientemente del ámbito geográfico y ecológico al que pertenece, parten en su mayoría historias comunes y competentes socioculturales que contribuyen a la presencia de diversas y particulares identidades, igual a demostrar la capacidad de organización social, espiritual, formas de interpretación, cosmos, origen de la cómo perseverarla, de luchar contra la muerte o bien aceptar bajo la particular forma de expresión. O sea, desde cuándo se inicia la medicina alternativa, cuál es su origen, sus interpretaciones, que aquí dice su origen viene desde la vida, su origen viene desde los antepasados que utilizaron la medicina alternativa como medio para curar a toda su población. La Organización Panamericana de la Salud, en seguimiento a la meta de salud para todos, apoyo el desarrollo de la actividad que se le denomina Grupo de Trabajo sobre Salud, Culturas Médicas Tradicionales en América Latina y el Caribe. Se realizó en el año de 1983, cuyos enfoques a un importante abordo multicausal de los procesos de salud y enfermedad, donde la cultura juega un papel fundamental principal en los países, se caracteriza por la presencia de diversas culturas. Se enfatiza que en esta materia de salud y culturas de médicas tradicionales no se debe promover la creación de identidades separadas y un programa vertical de esta materia, sino lo contrario, se debe articular la investigación y acción con el programa de operaciones que está en cada curso. En Guatemala, los intentos por difundir el valor y rescatar los diferentes componentes de la medicina tradicional han sido limitados hasta el año 2020. 2000 En el año de 1978, la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en Alma Ata, quedó establecido que para llevar a cabo dicha política era necesario una estrategia distinta a la utilizada hasta entonces. Para llenar este vacío se definió una estrategia global al que se denominó atención primaria en salud. Este enfoque global se conoce como el sistema médico tradicional. Eh, en esta parte, pues miren, ¿cuál es el enfoque global de la medicina alternativa? Entonces nos está preguntando, es una pregunta que creo yo que es muy importante y pues como lo vemos, su enfoque se denomina en la atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque desde la atención primaria en salud, que es el nivel preventivo, se previenen enfermedades y todo tipo de cosas.
Y nuestros enfoques fundamentales en la medicina alternativa es el reconocimiento e incorporación de las prácticas de la medicina tradicional y los programas de desarrollo en la comunidad. Forma complementaria de las prácticas de medicina tradicional en fin de utilizar sus servicios en la atención primaria en salud, enseñanza de los principios de la medicina tradicional al personal profesional de la salud, algunos de los de la medicina moderna, en fin, de promover el diálogo y la comunicación y el buen entendimiento. A partir del 1992, la OPS y la OMS ha abordado el tema de salud a los pueblos indígenas del continente americano como prioridad en base a las necesidades. Yo creo que es importante que ustedes lean, ¿verdad? Cada una de estas disposiciones y cómo fue que se fueron fundamentando para promover la atención primaria, la medicina alternativa y que fuera una base en la medicina occidental, que ahorita lo vemos a nivel mundial. Historia de la medicina alternativa en Guatemala. La historia de la medicina alternativa en Guatemala, pues lo vemos desde los tiempos de los mayas, ¿verdad? Que ellos fueron los que se curaron con estas plantas, con brebajes, con bálsamos. Ellos fueron los pioneros en esta medicina y cultivaban, ¿verdad? Sus propias plantas. No voy a enfocarme en leer la diapositiva, ustedes pueden leerla, pero yo les voy a dar una explicación y si pues en cada uno de los foros ustedes me pueden ir preguntando qué es lo que no les quedó claro de cada una de las presentaciones que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. También vemos que en los indígenas pues se iniciaron como sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes mayas, los brujos, los chayeros y todo tipo de terapeuta, ¿verdad? Se desarrollaron desde lo más antiguo de la historia en Guatemala, que eran los mayas. Periodo prehispánico. Existen diversas fuentes de valor histórico que orientan al estudio de la medicina maya y la del grupo mayeses. Entre ellas figura material arqueológico, en donde quedaron representadas enfermedades de mayor significancia, de acuerdo a la particular cosmovisión de aquellos pueblos. Pues aquí más que todo habla desde lo ancestral, como les decía. En el Popol Vuh también podemos encontrar diferentes formas en los que los mayas veían la enfermedad y cómo ellos también lo curaban, ¿verdad? Que sería muy bonito que ustedes también leyeran una parte del Popol Vuh, ¿verdad? En donde se enfoca en la medicina alternativa y cómo ellos implementaron la medicina a nivel con los mayas. En la mitología maya existe una jerarquización de las enfermedades de acuerdo a su importancia y se designan a los dioses y atribuciones específicas protector de salud en general. Como sabemos, los mayas eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en muchos dioses y que en esto también se enfocaban, que las enfermedades tenían un dios al cual se les podía orar, se les podía pedir clemencia, ¿verdad? Para cada una de las enfermedades que los aquejaban. Y así como pedir clemencia por la luna, por el sol, pedir que alumbren, pedir que den prosperidad. O sea, ellos también esto era lo que implementaban. Y eso se veía en el periodo prehispánico. Vemos también acá en esta parte que nos hablan de los terapeutas mayas, ¿verdad? O los terapeutas tradicionales y sus prácticas, ¿verdad? Que los que se encargaban, los hueseros, ¿verdad? Se encargaban más que todo de lo físico, de los huesos. eh, También los curanderos que se encargaban de la práctica con plantas medicinales y los sacerdotes con los sueños, con las inquietudes de la gente, el sentimiento de frío.
Periodo colonial, este periodo inicia con la conquista. Bueno, en este periodo, según lo que habíamos leído, bueno, lo que ya leyeron, porque esto leyeron, el marco teórico lo tienen, ahí pueden encontrar todas las preguntas, ¿verdad? Y las dudas que tengan, pues con mucho gusto, como les digo, se las voy a resolver. En el periodo colonial fue durante la conquista, donde empezaron a implementar también o llevarse las plantas de nuestro país a España, ¿verdad? Pero que les costaba un poquito porque habían plantas que no daban mucho allá y que mm, poco era lo que se producía y en muchos casos que moría la planta, ¿verdad? Entonces, ellos empezaron a ver cómo los mayas utilizaban demasiadas plantas eh, e implementarlos, aunque antes en la conquista, ¿verdad? En España no era de muy buen visto que jalaran o que llevaran plantas de los indígenas, ¿verdad? Porque para ellos era como una maldición o llevarse algo, ¿verdad? Un mal augurio. Periodo colonial en relación con Guatemala. Antonio Fuentes y Guzmán, obra Recordación Florida, siglo XVII, dedicó dos amplios capítulos a la prescripción, tanto a las plantas y las hierbas medicinales, los indígenas de época prehispánica, como a los primeros tiempos de la denominación española en Guatemala, relata el autor de España. Bueno, esto es lo que les venía diciendo, ¿verdad? Que las plantas las estaban llevando a otros lugares, ¿verdad? Que era más España, todos los países occidentales. También traían plantas de allá para sembrarlas acá, ¿verdad? Pero como les decía, no era muy buena idea, ¿verdad? Porque las plantas cuando se las llevaban no se producían. Periodo republicano, pues en este periodo es donde se implementa la medicina occidental a Guatemala. Eh, ya hay estudios científicos, hay estudios médicos, empieza una universidad aquí en Guatemala durante el periodo colonial, donde empiezan a estudiar toda la medicina como la conocemos hoy en día, solo que ya ahorita pues ya más innovada que en los años anteriores, ¿verdad? Espero que les haya parecido bien la presentación, que les haya gustado. Sí, es cierto, es un poco tedioso que sea solo de teoría, ¿verdad? Pero ya vamos a iniciar con lo que es ya lo más práctico, que ya no van a tener mucho, muy cargadas las diapositivas y que les va a ayudar bastante a la hora de un examen. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.